Bienvenidos a otra edición de Hablemos. Hoy estamos con Tamara Sosa, secretaria de Cultura de Michoacán, para hablar de uno de los temas coyunturales que estos días han estado en el debate público y es el tema de los narcocorridos, la prohibición, la legalidad, las libertades. Bienvenida, Tamara. Gracias, Allín. Bueno, como les decía, estos días la presidenta Claudia Sheinbaum ha abordado el tema de los narcocorridos y ha dejado muy clara su postura de no prohibir y no censurar este tipo de expresiones musicales. Sin embargo, decía que de acuerdo a las realidades de cada estado y cada municipio, pues que se abriera a la discusión qué es lo que se tiene que hacer a nivel nacional. En este contexto también el gobernador de Michoacán anunció un decreto para la prohibición de espectáculos que hacen apología de la violencia, que incitan a la violencia y que además enaltecen con este tipo de música a figuras, a delincuentes. Un poco en este contexto, platicando antes de entrar al programa, Tamara, no estabas muy de acuerdo con esto, pero ¿cuál es tu perspectiva como secretaria de Cultura? ¿Hasta dónde entra el tema de la no censura a la música, que es un elemento cultural, a los corridos, y hasta dónde también en realidades como las que tenemos en distintos estados del país, como en Michoacán, se puede permitir o podemos hablar de ciertas restricciones para este tipo de música que también pues genera una identidad y un arraigo con grupos del crimen organizado? Sí, creo que de entrada, supongo que de manera natural en el ámbito cultural, pues sí, te cae de repente de peso escuchar una prohibición a una expresión artística, ¿no? Y pues bueno, de entrada sí dices, pues no debe haber censura, ¿no? La creatividad debe fluir, digamos, ¿no? Pero sí, analizando los contextos y realmente analizando bien el daño que se crea por la naturalización de temas tan violentos, pues realmente pues es papel del Estado, pues no dejar que siga siendo tan natural para las juventudes. Y creo que en ese sentido, pues es correcto estar tratando de delimitar qué tanto se va a los espacios masivos. Y pues bueno, tenemos que trabajar, sobre todo me parece, en la parte que nos toca. Sabemos que hay una estrategia de seguridad a nivel nacional y también en nuestro estado que se enfoca en las causas sobre todo, ¿no? Pero también desde acá, desde lo que nos toca en cultura, creo que estamos haciendo pues lo que tenemos que hacer, ¿no? También ofreciendo otras maneras de expresión a las juventudes que se quieren dedicar a la música. Y me parece que tenemos una serie de acciones pues, que hablan de eso, de que van encaminadas a eso, ¿no? Este gobierno del Estado no está, digamos, prohibiendo de una manera que no esté, además, al mismo tiempo también pues ofreciendo otras alternativas, ¿no? Hablando específicamente de lo que está ocurriendo en Michoacán y de qué conlleva este decreto, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, ha dicho que no es una censura, no es una prohibición a la música, sino tiene que ver con el permiso que otorgan los gobiernos o los gobiernos ya sea municipales o el gobierno estatal para la realización de este tipo de espectáculos musicales que promueven la violencia y que enaltecen a grupos o delincuentes. Hablamos específicamente de esto, no hablamos de censura, pero en esta realidad que nosotros tenemos, decía el gobernador, que cuando empezó este gobierno tomó la decisión de la prohibición de las peleas de gallos o los palenques porque ubicó que eran espacios generadores de violencia. Es decir, no solo hablamos de lo que este tipo de música genera en las juventudes o en la sociedad, sino también de lo complejo que es o de lo peligroso que es para los propios asistentes.
Sí, yo creo que pues está en su papel. El gobierno del estado tiene que generar las condiciones de seguridad también para la población, más allá pues de el discurso que está empezando a permear mucho en las juventudes, ¿no? Entonces, pues tiene que hacerse de esa manera, es lo responsable y a la par pues generar muchas condiciones diferentes también para las juventudes. Y hablando de este tipo de música, hablando específicamente de los corridos, no solo de los corridos tumbados, podemos decir que esta es una expresión cultural que debemos de reconocer. Sí, definitivamente la música siempre habla de un contexto, ¿no? Y no podemos pues dejar de lado esta realidad que están viviendo las juventudes que pues han crecido desde la guerra del narcotráfico de Felipe Calderón, un momento en el que pues la violencia estaba llegando hasta lo más hondo en diferentes regiones del país, en todo el país prácticamente, y pues es la realidad que han vivido. No se les puede también pedir aislarse de eso y pues es un proceso de transformación, no va a ser de la noche a la mañana, se está trabajando arduamente, la presidenta lo hace todos los días, también lo hacía el presidente Andrés Manuel y pues no es fácil, pero tenemos que ver las diferentes aristas. Esta parte cultural también es algo que pues está muy profundo, ¿no? Y tenemos que ir poco a poco ofreciendo otras alternativas y también pues de la mano de ellos mismos, de los grupos, ¿no? Ir pensando cómo se puede ir dibujando de una manera diferente nuestro país. Así es, en este contexto, no solo Michoacán, sino ya otros estados han empezado a regular este tipo de eventos públicos, ¿no? Uno de ellos es Jalisco y además tenemos lo que ocurrió este fin de semana en Texcoco, donde uno de los cantantes de este tipo de música dijo públicamente que no iba a tocar narcocorridos y entonces se generó un escenario de violencia. En este contexto, Tamara, en el tema cultural también la presidenta ha dicho que desde el gobierno federal va a incentivar música de este género, pero que no tenga este tipo de letras violentas. Y también han surgido comentarios en torno a su propuesta respecto a que el Estado entonces ahora va a ser quien quiera tener la hegemonía de lo que se habla en la música, ¿no? Y entonces coartar así las libertades. Pero aquí viene, pues la pregunta es hasta dónde las libertades, hasta dónde en un México, en un país de libertades, tiene limitaciones. Sí, bueno, es que la libertad y la creatividad tienen el límite hasta que dañan a los demás, ¿no? Y me parece que eso es lo que se está generando un ambiente en el que pues desde las infancias se ve de manera muy natural hablar pues de temas que se supondría que son para personas ya adultas, ¿no? Y en contextos además complicados, ¿no? Entonces puedes encontrarte a niñas y niños de secundaria que se les hace de lo más natural hablar pues de sustancias ilícitas, de temas de sexualidad y de violencia misma, ¿no? Y creo que es una afectación ya a la sociedad en lo general y pues ahí es donde tiene que ponerse un alto, pues. Ajá. Sí, o sea, plantearnos la discusión a nivel nacional de hasta dónde nosotros respetamos las libertades y hasta dónde estas libertades están originando estos mismos escenarios de violencia que nosotros queremos evitar. O sea, como tú dices, parte de esta música habla recurrentemente de drogas como si fueran un aliciente para las juventudes, es decir, hasta las mencionan, dicen que son de tal o cual color y entonces los niños que están además, no solo los jóvenes, sino desde niños están relacionándose con este tipo de cultura que además crean una falsa narrativa de éxito de las personas que están relacionadas con el crimen organizado que se vuelve aspiracional para los jóvenes. Sí, totalmente. Es que no podemos dejar de decir que detrás de toda esta música hay mucho dinero.
¿no? A lo mejor no sea pertinente ya detallar de dónde viene, pero sabemos que pues no estamos en las mismas circunstancias, ¿no? Acá en la Secretaría tenemos un programa de orquestas infantiles, 7 orquestas que tenemos al interior del estado, y pues se maneja con un mínimo recurso que estoy segura que no se compara, pero en lo más mínimo con todo lo que hay detrás de todas estas producciones, ¿no? Y es a lo que aspiran estas nuevas generaciones. Se habla de marcas muy ostentosas y como si fuera muy fácil, ¿no? La presidenta lo dice muy, muy seguido y me parece muy pertinente que generan la percepción como que fuera una opción de vida para estas generaciones, cuando evidentemente es una opción de muerte, ¿no? Pero no, como que se pierde en la dimensión, ¿no? de lo que están hablando realmente. Se hace todo tan relativo como si fuera tan fácil, ¿no? Sí, y tú hablas de los esfuerzos que se hacen desde la Secretaría de Cultura y desde el gobierno y que además se hacen con recurso limitado, pero también todo el recurso que manejan este tipo de disqueras, y ahí es donde entra también el papel de cuestionar a las disqueras, a las plataformas digitales, a los medios, qué papel juegan dentro de todo este entramado, porque además, lo platicábamos ahorita, hacen canciones a medida del crimen organizado, o sea, de líderes del crimen organizado, pero además se mandan mensajes unos entre otros. Incluso hay artistas de este tipo identificados con uno o con otro cártel de la droga. Entonces, ahí es justo donde nos planteamos hasta dónde entran las libertades y las limitaciones que debemos de tener y qué papel juegan estas industrias, los medios de comunicación y las plataformas en la proliferación de la cultura de la violencia. Sí, por eso me parece muy atinada la estrategia de la presidenta que dio a conocer la semana pasada, México Canta, porque es una estrategia muy integral que piensa no solamente en generar este concurso, que ya de por sí un concurso hace que las juventudes se interesen, ¿no? Esta competitividad, pero además el gran premio es esta grabación que tiene una vinculación con las disqueras. Está poniendo también a estos actores a involucrarse en un cambio, y me parece que eso es muy positivo. También hubo un compositor en esa mañanera que pues es compositor de los más grandes éxitos de ese mismo género, y él hablaba de que sin ningún problema pueden empezar a dejar de lado ese tipo de letras, ¿no? Y me parece algo muy pertinente, y creo que pone a la presidenta y a este gobierno federal pues muy bien, ¿no? Porque está buscando que sea muy integral y que está pues poniendo a todos en el mismo camino. Y hablando de lo que pasó en Texcoco, ¿no? Que bueno, entienden que hay una, no prohibición, pero a lo mejor limitación de tocar este tipo de música. El cantante dice ahí mismo que no va a tocar narcocorridos porque no lo puede hacer, porque lo sancionan en el estado donde estaba tocando, pero la gente enloquece y se pone violenta para exigir que él toque los narcocorridos que ellos querían escuchar. Entonces, en este contexto, ¿crees que la iniciativa de la presidenta vaya a funcionar? ¿Crees que podamos avanzar en algo para que dejemos de que este tipo de música se reproduzca tanto y genere tanta identidad en nuestro país? A mí me parece que sí, son procesos. Tampoco se puede esperar que de la noche a la mañana ya a nadie de repente amanezca un día y a nadie le guste esta música. Es natural, digamos, que haya estas resistencias por parte de la gente que está acostumbrada a esta música, pero creo que también hay muchas voluntades. Nosotras mismas en el 2023 sacamos un concurso en Apatzingán de nuevas letras para un corrido tumbado, y fue un éxito. La verdad es que se involucraron mucho las juventudes hablando de otros aspectos de Apatzingán que luego no son tan difundidos, ¿no? Que tiene un estigma muy claro esa región, y que pues la gente también quiere salir de eso, ¿no? Se hace un festival de cine en Apatzingán muy importante. Hay interés por parte de la población también. Y yo creo que es un proceso y tenemos que empezarlo, ¿no? Esa es la idea, que se empiece y que se vaya generando. No estamos diciendo que en lugar de
de corridos tumbados se deba escuchar ópera o cosas que sean muy ajenas a la gente, ¿no? Yo creo que por eso es importante tomar el género musical y modificar las letras. Simplemente, pues no es tan difícil dejar de hablar de cosas tan negativas, ¿no? Hay tantas cosas de las cuales hablar. Así es. ¿Algo más que quieras agregar? Pues solo, yo creo que es importante esta discusión, ha generado mucho ruido en las redes sociales, tanto en pro como en contra, pero yo creo que en general la gente se da cuenta de que sí es un foco importante que atender y que sí depende muchas veces de nosotros mismos en este caso, ¿no? Es raro, pero ahora sí depende de que queramos cambiarnos el chip y decir que desde el gobierno del estado pues están haciendo muchos esfuerzos por parte de acá de la Secretaría de Cultura, de Educación. En general tenemos pues ese objetivo de poder ir poco a poco ofreciendo otras alternativas. Tenemos un estudio de grabación profesional que no se ofrece este servicio en ninguna parte del país de manera gratuita. Y bueno, pues sacamos convocatoria, están grabando ya, son 12 grupos de diferentes géneros y pues decir que hay otras opciones, ¿no? A la creatividad. Muchas gracias, Tamara, por acompañarnos hoy a platicar de este tema súper polémico, pero además del que tenemos que hablar en Michoacán, del decreto que en Michoacán se impulsa por parte del gobernador para la negación de permisos para espectáculos que hagan apología de la violencia o enaltezcan a grupos del crimen organizado. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos vemos en la próxima. Michoacán es mejor.